En el discurso que realizó el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, para anunciar las medidas que iban a aplicar, medidas de recorte, medidas de ajuste, la famosa motosierra de Javier Milei, hizo una especie de exposición de motivos para justificar esas políticas que, según él mismo, iban a provocar mucho dolor. Entonces, ese discurso teórico, que apenas dura unos 5 minutos, fijaos que, o más, un poquito más, pero es buena parte de ese discurso, es decir, de un vídeo, de unas declaraciones de 17 minutos, más de 7 u 8 minutos fueron para justificar por qué se iba a aplicar dolor a la población. Que bueno, esto puede tener sentido, ¿no? Quieres justificar teóricamente tus medidas, pero lo que no tiene sentido es lo que vais a ver a continuación, y es centrarlo todo solo en un indicador y encima en uno absolutamente equivocado, el déficit público. Vais a flipar con este vídeo porque son muchos minutos para decir todo el rato lo mismo, solo es un mensaje. El problema de Argentina es el déficit público y eso se desmonta con un solo gráfico. Un gráfico que os voy a traer aquí. Así que este vídeo quiero que lo utilicéis para formaros vosotros y también para desmontar el discurso de aquella persona que os diga, no, pero es que el déficit público es el problema de Argentina. Y quiero que le pongáis el gráfico que os voy a traer en la cara. Muchas gracias, Urtoro, por esa renovación de la suscripción, de ya unos cuantos meses de 6. Pues muchísimas gracias, Entonces, de verdad, os va a encantar analizar el vídeo para luego acabar con un solo gráfico que desmonta por tierra y con una solidez y con una contundencia absolutamente increíble. Este gráfico que he creado hace un poquito lo voy a publicar por todos los sitios para que se vea, porque frente a eso no hay nada que decir, Ni Milei puede decir nada, ni un economista liberal puede decir nada, porque no hay contestación. Se pueden ir por las ramas, por supuesto, pero ya veréis a qué me refiero. Vamos a escuchar primero el vídeo de Caputo y lo vamos a ir comentando y luego ya os plasmaré ese gráfico. Para ello vamos a ver el vídeo de este que os comentaba, que lo subió el propio Ministerio de Economía a YouTube, Y bueno, veis aquí que dura unos 17 minutos y pico, pero no vamos a verlo entero, solo la parte de exposición de motivos o la justificación de su medida, y a una velocidad avanzada de 1,5 porque habla lentito y tampoco queremos perder mucho el tiempo. Así que venga, vamos a ver. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto. ¿Veis? Ya he dicho dos cosas que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, que la primera es la peor herencia de nuestra historia. Mentira, porque eso, por ejemplo, el corralito fue muchísimo peor, diga lo que diga, muchísimo peor, eso lo sabe todo el mundo, en términos de pobreza, de desestructuración de la economía, de emigración, y luego ha comentado ya, tenemos un déficit público del 5 y pico por ciento, ¿no? Como si eso importara algo, pero veréis que es que todo el discurso se centra en eso. Con un banco central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Que no tiene dólares es un problema, como ya he argumentado muchas veces, que tiene que ver con su déficit por cuenta corriente después de la pandemia, agravado por la crisis energética, agravado por una propia sequía, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el déficit público, y además habla de la cantidad de dinero que ha creado el Banco Central, que eso no lo ha creado autónomamente el Estado para dar ayudas, como lo quieren pintar siempre. Es una creación endógena a la actividad económica. Cuando hay mucha inflación, los precios de los productos están más caros, están más elevados, y entonces necesitan más dinero para comprar productos que están más caros. Así de sencillo, es que siempre entienden la causalidad al revés. Hay mucha inflación y hay mucho dinero creado. Oh, eso ha sido que la cantidad de dinero ha creado la inflación. No, es precisamente lo contrario. Cuando uno entiende cómo funciona la creación de dinero, se da cuenta de que el proceso es al revés. Primero los precios aumentan y luego la gente tiene que tener dinero, la gente, las empresas y el Estado, para poder comprar esos productos que son más caros. Por eso se va generando más dinero de forma endógena, no porque les apetece a los gobernantes. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Lo que digo, mentira, ese no es el problema, eso no es lo que ha causado la inflación, esa es la consecuencia de que haya tanta inflación. Y si queréis saber por qué hay tanta inflación en Argentina, tenéis un vídeo mío de 40 y pico minutos hablando sobre ello, pero no tiene nada que ver con la creación de dinero ni con el déficit público. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de
400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Mentira, mentira. Si seguimos como estamos, es decir, sin que el gobierno de Argentina no haga nada, pues entonces llegaremos a la inflación del 15.000%. Mentira. Y esto se puede demostrar con otro gráfico que os voy a enseñar aquí. No es el gráfico chulísimo del que os estaba hablando, es otro, ¿eh? Fijaos. Es este. Esta es la evolución de la inflación en Argentina, desde el 94% que tenía en el verano del 2023, ¿no? De 2020, perdón, a principios de 2023, hasta el 160 que ha tenido en noviembre de 2023, ¿no? O sea, ha aumentado un montón. Ya estaba alta, ha aumentado un montón, fijaos, 160. Pero la progresión no es exponencial, ¿vale? Es verdad que en el último mes ha aumentado mucho, da igual, aunque fuese exponencial. ¿Vosotros creéis que si se sigue sin hacer nada se llegará a 15.000%? Estamos hablando que ha aumentado desde el 94 al 160 en casi un año y me estás diciendo que en solo unos meses va a llegar al 15.000% sin hacer nada. No, 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 no. Aquí estáis metiendo miedo para decir, uy, todo está muy mal y hay que aplicar mucho dolor y sufrimiento con nuestras políticas. Y ya está, a no ser que se estén poniendo la tirita antes de la herida, ¿no? Porque al fin y al cabo, a lo mejor se llega al 15.000% de inflación con sus políticas, pero no como él estaba diciendo, si no hacemos nada vamos a llegar ahí, para nada, no es ese el problema. Fijaos, aquí tenéis otro gráfico en el que se ve como la inflación más alta de la historia en Argentina fue del 3.000 y pico por ciento en el año 89, ¿no? Entonces, está hablando de 15.000, eso es una locura, eso no es lo que va a ocurrir. Pero, como digo, la idea es meter miedo y decir que sí, que eso va a ocurrir. En fin, es muy, muy triste. Pero no es esta la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión... Ha dicho, en un año, ¿eh? En un año ha pasado del 90 al 160, que es una barbaridad, todo hay que decirlo, pero luego va a pasar al 15.000 en un año. Venga ya, hombre, por favor. No se lo cree nadie. Es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto... En eso estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que identifican otra cosa, que no tiene nada que ver con la causa real. Punto central. Me voy a tener un poco aquí para explicar esto. Y ahora viene lo peor. Uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Veis por dónde quiere ir, ¿no? Y dejarlo claro, ¿no? El problema es el déficit fiscal, no todo lo demás, que por cierto, todo lo demás tampoco es la raíz del problema. La raíz del problema es una dependencia sobre el exterior, una economía poco diversificada, muy asimétrica, con una concentración del poder bestial en las empresas exportadoras e importadoras. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Aquí simplemente está diciendo de todos los problemas que la gente cree que es el más importante, en realidad no, es el déficit fiscal, ¿no? Que es el que menos importancia tendrá, como veréis a continuación, como quedará claro con un solo gráfico. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Ya está haciendo mal. O sea, está cometiendo... Vamos a ver, esta persona es ministra de un gobierno, de un país bastante importante en el mundo, con bastante peso, y nos va a hacer una argumentación de un niño de 10 años, ¿vale? Y me podéis decir, no, es que está haciendo un ejemplo, no sé qué, una ilustración, comparar las cuentas públicas con las de una familia para que se entienda, para que lo entienda cualquier persona en Argentina. Pues muy mal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si de verdad cree que eso tiene algo que ver, tiene un problema muy grande de economía básica.
cualquier persona sabe que las cuentas públicas no tienen absolutamente nada que ver con las cuentas de una empresa o familia. ¿Por qué? Porque para empezar, el Estado es el único que puede crear el dinero. Entonces, oye, es que puede hacer, entre comillas, trampa. Puede tener más ingresos simplemente creando dinero de los gastos. Y eso es solo una cuestión que las diferencia muchísimo de las empresas y las familias, que no pueden crear el dinero. Por lo tanto, tienen más problemas para ahorrar, porque no pueden tirar de esa herramienta. Pero es que hay más. Si no os gusta esa argumentación, está la de, oye, el Estado, cada vez que recorta, afecta a toda la economía. Cada vez que recorta en gasto público, afecta a todos los que iban a recibir ese gasto público. Cada vez que aumenta un impuesto, por ejemplo, sobre la renta o sobre el consumo, afecta a todos los que tenían renta o que consumían, que lo de consumir es toda la población. En cambio, cuando una familia decide recortar su propio gasto para ahorrar, no está afectando a toda la economía. Cuando lo hace una empresa, a no ser que sea una super empresa y hay muy pocas grandes, no va a afectar a toda la economía, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo, lo entiende todo el mundo, pero esta gente no. Entonces, es muy grave que utilicen una argumentación que yo estoy aburridísimo de desmontar porque que está súper extendida, pero siguen que no, que las cuentas públicas no tienen nada que ver con las cuentas privadas, que es intuitivo, sí, porque en realidad dice, pues será lo mismo, son cuentas, pero es que no, son organismos absolutamente diferentes, son agentes económicos que no tienen nada que ver. En fin, no me voy a extender más en esto, tenéis un montón de vídeos desmontándolo. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Que no tiene nada que ver, que el déficit público tiene el mismo efecto en la economía, se financie con bonos públicos, se financie con el Fondo Monetario Internacional, se financie creando dinero o desde el propio Banco Central porque te ha prestado el dinero, el efecto es el mismo. ¿Vosotros creéis de verdad que un vendedor en una empresa, cuando vas tú a comprarle algo, te dice, oye, este dinero que estás utilizando para comprar mi producto, ¿de dónde viene? ¿Te lo ha prestado el Fondo Monetario Internacional? ¿Ha sido creado por el Banco Central? ¿Vosotros creéis que de verdad eso importa? No importa absolutamente nada. Y lo que importa es si ese dinero, cuánto hay, que da igual la fuente de creación y también cuál sea su uso, ¿vale? Sobre esto he hablado en un montón de ocasiones. Pero acabo con lo siguiente, en esta argumentación. ¿De dónde cree si no este hombre Caputo que sale el dinero? ¿Vale? Si no sale del Banco Central de Argentina, ¿de dónde salen los pesos que utiliza la gente? Yo siempre os animo que hagáis la misma pregunta siempre porque les entra un cortocircuito. Dice, ostras, es verdad, ¿de dónde puede salir los pesos argentinos que tenemos en los bolsillos? Solo puede salir del Banco Central de Argentina. Entonces no me venga diciendo que hay que endeudarse con pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional porque si le vas a pedir pesos a un inversor o al FMI, a quien sea, esos pesos en su día los has tenido que crear primero con tu banco central, si no es imposible que los puedan tener, ¿vale? Entonces no dejad de demonizar la creación de dinero por parte del Banco Central, que no es ese el problema, para nada. Aunque ya sé que es lo intuitivo, lo que tiene la gente en la cabeza, pero es un relato, es un mito, es un relato falso. Se financia con emisión del Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos. Como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Este es el problema de la argumentación de gente que se cree que el dinero es una cosa. El dinero no es un producto. Por eso la gente que tiene la idea del dinero como mercancía, el dinero es una cosa que utilizamos para mejorar las transacciones y que no haya trueque. Es que no, es que el dinero no es eso. El dinero es simplemente una magnitud para medir deudas y compromisos de pago. Ya está. Entonces, al ser una magnitud, no tiene sentido hablar de finitud, no tiene sentido tampoco hablar de cantidad, porque es una magnitud.
¿Hablamos de cantidad cuando decimos los números? Los números o los litros, los pesos, los kilos. No, eso no tiene sentido hablar de cantidad porque son ilimitados. Habrá que ver exactamente qué es lo que estamos midiendo, pero no tiene sentido decir, oye, si hay muchos números, entonces la cosa se va al garete. No, no, para nada. Sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros, como el dólar, y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. No. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios, y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Claro, pero la ha reestructurado muy poquito, ¿sabes? Si es que el problema de Argentina es que tiene una deuda muy pesada, que le está absorbiendo muchos recursos, que se van fuera del país. Quita la deuda entera, si es que al final es lo que habrá que hacer, es la única forma de poder dejar respirar a la economía argentina. Mientras tenga una losa, imposible que vaya a poder tener éxito, ¿no? Entonces, reestructurar es, bueno, te lo cambio un poquito por aquí, te lo reduzco, te permito que paguen más tarde, pero el problema sigue estando, ¿vale? Entonces, que no me haga esa argumentación, eso es una falacia. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido pesado, ¿no? O sea, que creo que una queda actitud claro política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Es decir... ¿Habéis visto lo que ha dicho? Pues eso ocurre con casi todos los países del mundo. Es decir, casi todos los países del mundo tienen siempre déficit público, sistemáticamente, porque no es algo negativo que tienen en la cabeza. Oh, gasta más de lo que ingresan. No, eso no es negativo. Habrá que preguntarse si es negativo o no, para qué se usa ese dinero. No cómo está financiado, sino qué se hace con ese dinero que está gastando más en la economía del que ingresa. Y la inmensa mayor parte de los países tienen siempre déficit público. Es normal, es habitual, no tiene por qué ser malo. Es más, los únicos países que tienen superávit público puede que sea por algo malo, porque tengan una burbuja inmobiliaria, como le ocurrió a España desde el año 2005 hasta el año 2008, ¿vale? O, que es el caso luego más habitual, que sea una economía muy potente en términos exportadores. Entonces vende muchos productos fuera y sí, ingresa mucho y le permite tener superávit público. Pero no puede hacer eso cualquier economía, solo las pequeñas o que son muy tienen una potencia exportadora muy elevada. Venga, vamos a terminar ya con lo último, aunque queda claro, ¿no? Prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, cómo se financia, con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Vale, ya lo dejo aquí, ya veis que es simplemente todo el rato volver sobre lo mismo. El problema es gastar más de lo que se recauda. Y luego de vez en cuando le dicen, no, porque se financia con deuda o se financia con emisión monetaria, pero la clave es, lo que está diciendo todo el rato es que hay déficit público y Argentina ha tenido un montón de años de déficit público. Bueno, venga, vamos a ver ese gráfico tan maravilloso que os he dicho. Vamos a ver qué nos cuenta. Es este, ¿vale? Ya sé que no lo veis bien, ahora lo explico. Es el déficit fiscal promedio, es decir, el déficit público, entre el año 1992 y el año 2021, últimos años para los que hay, o sea, último año para el que hay datos disponibles, en porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, para que nadie me acuse de estar utilizando una base de datos bolivariana o comunista. Bien. ¿Dónde está Argentina aquí? He ordenado a todos los países de menor déficit público a mayor déficit público, ¿vale? Pues Argentina está el primero.
de todos estos que he cogido. Todos esos son países del mundo. Hay 95 países que han tenido más déficit público que Argentina. Me estoy refiriendo al nivel promedio, no a la cantidad de años, que también habrán tenido prácticamente los mismos. Al promedio, es decir, si Argentina desde el año 92 hasta el año 2021 ha tenido en promedio de media un 2,45% del PIB, déficit público, eso que dice Caputo, que es el principal problema de Argentina, es lo que genera la inflación y todos los males del país. Bien, pues hay 95 países que han tenido más que Argentina, más déficit público, ¿vale? Y ahí los tenéis. Ahí lo he puesto todo así, que se ve muy mal. Ahora os voy a decir qué países son, simplemente para que veáis la magnitud. 95 países en el planeta, hay en torno a unos 200 registrados, ¿no? Y reconocidos. Entonces, 95 países desde el año 92 han tenido más déficit público que Argentina en nivel promedio. Entonces, ¿qué pasa con esos 95 países? Que tendrían que tener muchos más problemas que Argentina, mucha más inflación, tendrían que tener, pues yo qué sé, mucha más deuda frente al Fondo Monetario Internacional. Pues no, no es así. ¿Por qué? Porque el problema de Argentina no es el déficit público. Vaya, oh, sorpresa. Pues no, no hay ninguna sorpresa. Esto lo sabemos todos los que controlamos el tema. Pero aquí hay gente ignorante, incompetente, ideologizada, manipulada, lo que sea, que se cree que el déficit público es el problema. Pues no, no lo es. Y este gráfico no tiene contestación, de verdad. ¿Qué se le podría argumentar a esto? ¿Cómo es posible que haya países que no solo tienen un poquito más de déficit que Argentina, que ya sería mucho, sino que tienen hasta 3 veces más, 4 veces más en algunos casos? El nivel promedio durante décadas? Entonces esos países tendrían que estar en la absoluta miseria, ¿no? Con una inflación mucho más elevada que la Argentina. Pues no, muy poquitos países tienen actualmente más inflación que Argentina. Esta es la prueba irrefutable de que el déficit público no es el problema. Alguien podría matizar, bueno, pero tiene que ver con la cantidad de dinero que se ha creado, en otros países a lo mejor se ha endeudado de otra forma, y te digo, eso no tiene nada que ver. Eso en términos teóricos te lo puedo demostrar. Quizás con el gráfico no queda claro, ¿vale? Pero ya este gráfico sí te está diciendo, oye, el déficit público, el nivel de déficit público no es el problema. No es el problema para nada. ¿Queréis saber qué países son? Aquí los tenéis, ¿vale? De izquierda a derecha están en líneas, los he puesto de 10 en 10. Entonces Namibia sería el siguiente país con más déficit público que Argentina, y el último, que es Guinea Ecuatorial, sería el que más déficit público tiene de todos. Entonces, no los voy a leer todos, ahí los tenéis, pero sí me interesa centrarme en los que he resaltado en amarillo, que son precisamente países que se consideran más ricos que Argentina, ¿vale? Por ejemplo, Malta, República Checa, Eslovenia, Rumanía, Israel, ojo con eso, Israel, Polonia, que ya con bastante más déficit público que Argentina. Taiwán, considerado como caso exitoso de tecnología, etcétera, etcétera. Francia, Italia, Croacia, Reino Unido, España, Eslovaquia, Portugal, Hungría. A medida que avanzo tienen más déficit público, Japón, Estados Unidos y Grecia, ¿vale? Son todos países, no me voy a leer todos los demás, que si alguien me puede argumentar, no, pero sí, claro, esos son países pobres, o como Argentina, ¿no? Como Brasil, como Turquía, como El Salvador, ¿vale? Como Bolivia, pero han tenido más déficit público que Argentina. Entonces no se me puede argumentar eso, que los problemas de Argentina tienen que ver con el déficit público. Así que Milei y Caputo van a intentar reducir el déficit público, que probablemente no lo consigan por los motivos que he dado en muchas ocasiones, para nada, para cargarse la economía, para concentrar la riqueza en pocas manos, para generar mayores bolsas de pobreza, pero no van a acabar con los problemas de Argentina. Y es que está clarísimo, porque si los problemas fueran el déficit público, pues entonces todos estos países que he dicho, que son 95, tendrían mucho más problemas que Argentina. Y no los tienen. Así de simple y así de sencillo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.